Buenos días. Yo me presento, yo soy Ramón de Capital Cell y estoy hoy con el doctor Luis Querol, que es de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital de Sant Pau y miembro de la Junta Directiva de la Peripheral Nerve Society y Chair del Inflammatory Neuropathy Consortium. Pues muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Bueno, gracias a vosotros. Digamos, para ser precisos, he sido elegido chair, pero mi mandato empezará en junio, o sea que todavía no lo soy. Vale, todavía pero no. Es un matiz sin mucha importancia, sí. Genial. Pues aprovecho, me gustaría empezar un poco, si nos puedes explicar cuál es tu experiencia y tu foco actual, a qué te dedicas, ¿no? Bueno, pues yo soy neurólogo, como bien has dicho, trabajo en Sant Pau y tengo una especie de afiliación dual porque hago clínica y hago investigación de muchos tipos, también de laboratorio y de hecho por eso estamos en el Instituto de Recerca de Sant Pau. Y mi interés principal son las neuropatías, que son unas enfermedades neuromusculares raras, que como enfermedades raras que son, pues tienen relativa poca, conocimiento en la población general, pero que tienen mucho impacto desde el punto de vista de discapacidad y desde el punto de vista de incluso de gasto en recursos de salud, ¿no? Es las enfermedades a las que nos hemos dedicado aquí en Sant Pau durante muchos años y pues a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, nuevos recursos, nuevas formas o paradigmas de abordar estas enfermedades, pues como hacemos investigación tratamos de incorporarlos, ¿no? Y siempre está en el alma de la unidad tratar de ver cómo mejorar estas enfermedades. Vale. Un poco para entender, los que no somos expertos en enfermedades neuromusculares, ¿cuáles son o cuáles serían las más habituales y de dónde salen, de dónde aparecen estas? Bueno, las neuropatías, como su nombre indica, son enfermedades de los nervios periféricos. En la neurología siempre se da mucho valor al sistema nervioso central y hay una serie de patitos feos que son los nervios periféricos y las enfermedades musculares, que son lo que llevan las unidades de neuromuscular, que son enfermedades que incluso las más famosas son poco famosas, pero si yo tuviera que decir cuál es la más famosa, es el síndrome de Guillain-Barré, que el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que se puso un poco de moda a cuenta del COVID porque es una enfermedad que puede suceder después de una infección o después de una vacunación. Y esto, pues, con la vacunación masiva que hubo en estos años pasados, pues hubo casos de Guillain-Barré, hubo más casos de los que se esperaban, etcétera, etcétera, y hubo un cierto interés en esta enfermedad. No dejan de ser enfermedades raras, pero pues la más famosa quizá sea esta. También, no en las neuropatías, en las enfermedades musculares hay algunas de más famosas, por ejemplo, la enfermedad de Duchenne, por ejemplo, la enfermedad de Pompe, por ejemplo, las distrofias musculares en general, que ahora hay bastante así movimiento por las terapias génicas, etcétera. Y aunque yo no me dedico específicamente a esto, pero también del mismo espectro de enfermedades está la atrofia muscular espinal, que también es una enfermedad de niños, en este caso, grave y que afecta a las neuronas motoras que van hacia los brazos y piernas, y la esclerosis lateral amiotrófica, que seguramente dentro de las enfermedades neuromusculares es la enfermedad más famosa, más conocida, aunque no es la que yo llevo, la lleva otro compañero dentro de la unidad. Vale. Bueno, hemos venido aquí para hablar de Ephion Health, que es una empresa que actualmente está en una ronda abierta con la plataforma de Capital Cell y sabemos que estáis colaborando con esta empresa a través del uso de sus productos, ¿no? En concreto, pues el producto con el que estáis realizando ahora mismo, ¿cómo estáis colaborando? ¿Son tratamientos, investigación? Bueno, nosotros estábamos muy interesados antes de que ellos fueran Ephion y estaban en el Eurecat. Nosotros estábamos muy interesados en una tecnología que estaban desarrollando que servía, o que sirve, de hecho, para monitorización biomecánica en general. Una serie de dispositivos
electrónicos, plantillas, oscilómetros, una aplicación que integra todas estas cosas, electromiografía de superficie, bueno, toda una serie de dispositivos que para nosotros son muy útiles por la siguiente razón, y es estas enfermedades hoy en día se evalúan o cómo se monitorizan es de una forma muy tradicional, muy artesanal para los neurólogos, que es la exploración clínica. El martillo de reflejos, que tengo aquí, el diapasón, son enfermedades, digamos, esta forma tradicional de hacer las cosas, en ausencia de biomarcadores, hace que la monitorización sea muy imprecisa. Y esto genera problemáticas de todo tipo, entre ellas dificultades para encontrar tratamientos, porque si tú no puedes monitorizar bien si el fármaco está haciendo una respuesta o no, pues evidentemente difícilmente vas a encontrar nuevos fármacos. El caso es que lo que nosotros queríamos desde hace mucho tiempo, uno de los, vamos a decir, objetivos de nuestra unidad y de nuestro grupo de investigación es buscar herramientas más precisas y más objetivas, que no dependan de la interpretación ni del paciente ni del médico y que permitan, aún así, evaluar de forma correcta estas enfermedades. Y ellos tenían esta tecnología. Nos aproximamos a ellos porque los conocimos por sus proyectos en la enfermedad de Duchenne y decidimos establecer una colaboración investigadora en la cual pues nosotros aportamos la expertise, los pacientes, digamos, la fuerza de trabajo también, en parte, porque nosotros tenemos pues, investigadores que están haciendo cosas de estas enfermedades y ellos, pues, la expertise, digamos, de ingenieros, la tecnología, los dispositivos, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, pues, gracias a esto tenemos pues, un proyecto que va bastante avanzado de intentar ver si conseguimos nuevas herramientas para monitorizar estas enfermedades. Vale. Y la idea es empezar por estas enfermedades, pero obviamente este es un problema de toda la neurología. Toda la neurología, o gran parte de la neurología, basa sus evaluaciones en la clínica. Y de ser exitoso, sería probablemente extrapolable a otras enfermedades. Has mencionado un tema interesante. Dices que para poder medir el resultado de los tratamientos y para poder investigar necesitáis fijaros en ciertos biomarcadores, ¿no? Gracias al hardware que os proporciona Ephion y a las herramientas de recolección de datos, podéis seguir esos marcadores. ¿De dónde salen los marcadores? ¿Los pedís vosotros? ¿Os los proponen ellos? Bueno, es una conversación. De hecho, tenemos reuniones mensuales. Nosotros recogemos datos de pacientes caminando con estos dispositivos y luego se analizan y se ve pues, qué correlaciona bien con las escalas clínicas, que permite diferenciar los pacientes que tienen un tipo de debilidad de otro, los pacientes que tienen inestabilidad de los que no la tienen. Entonces, entramos en una conversación en la que la parte más de ingeniería biomecánica y de análisis de datos, que nosotros no somos expertos, entra en conversación con la parte clínica de qué es relevante y qué no, qué nos interesa y qué no, qué es aplicable en la clínica y qué no. Esta es una conversación constante que se va dando entre ellos y nosotros en unas reuniones periódicas de trabajo que intentamos que sean, pues eso, periódicas, precisamente para que vayamos reajustando y si tenemos que hacer modificaciones en el protocolo, volverlas a implementar o implementarlas cambiando los ajustes que hemos pensado. Vale. Porque esto es en las reuniones y se revisa con un software, ¿no? Es decir, ¿cómo funciona? Yo tengo una plantilla, un paciente con una plantilla y entro en el ordenador y el ordenador me dice inestabilidad ¿o qué me dice? Bueno, la idea es, tenemos toda una serie de dispositivos, en realidad las plantillas son solo un elemento más, hay plantillas, oscilómetros, electromiógrafos, etcétera. Todos esos datos se los recoge un móvil con una aplicación que se transfiere a una plataforma que está, una plataforma de Ephion donde se descargan esos datos, digamos. Luego esos datos, la parte de analizar los datos y de sacar los patrones y la
patrones de la marcha, las desviaciones del patrón natural de la marcha, etcétera. Esa es la parte de análisis de datos, estadística, etcétera, que llevan a cabo ellos, que como son datos masivos, porque recogen, lo que hacemos nosotros es hacer caminar a los pacientes 2 minutos y va recogiéndose todo tipo de información biomecánica, ángulos de los pies, ángulos de las rodillas, ángulos de las caderas, posición del cuerpo, frecuencia cardíaca, 1000 cosas. Y todo eso, evidentemente no todo es relevante, y en el ir viendo qué es relevante es donde entramos nosotros a la hora de decir, no, mira, esto sí, esto no, este tipo de análisis no acaba de estar bien. Y básicamente se trata de, la herramienta te da, vamos a decir, infinitas posibilidades de recoger cosas, y el problema está en que nosotros luego tenemos que darle un sentido a esas cosas, y es por eso que estas reuniones se producen. Nosotros sabemos cómo están los pacientes, sabemos por escalas clínicas y por la rutina habitual qué esperar también de los pacientes y qué paciente está bien y qué paciente está peor o mejor, etcétera. Y la cuestión es si lo sabemos representar también, o si las máquinas, vamos a decir, los dispositivos son capaces de detectarlo incluso antes de que nosotros nos demos cuenta o antes de que nosotros hayamos clasificado eso como patológico o como anormal, ¿no? Hay toda una serie de cosas que están muy preliminares que intentan ya no solo demostrar o, digamos, recoger cómo está el paciente, sino incluso recogerlo o detectarlo antes de que sea visible para nosotros. Este sería el objetivo final, pero esto, digamos, ya son un poco más los deseos de hacia dónde va el proyecto, que en lo que estamos, que de momento es todavía en recoger datos y en ampliar las cohortes de pacientes para que cuantos más datos, más sólido sea lo que podamos encontrar. Porque ¿cuánto tiempo ahora lleváis usando esta tecnología? Pues no te sabría decir exactamente, pero seguramente hay mucho tiempo que pasó en los aspectos regulatorios, comités de ética, etcétera, etcétera. Hombre, recogiendo pacientes, bien 2 años, seguramente ya estemos. Entonces al principio vas más lento porque vas ajustando, etcétera, y ahora ya la cosa coge un ritmo más rápido, ¿no? Pero hay o sea, esto empieza antes de la pandemia, todos los contactos y todo. Lo que pasa es que, bueno, entre la pandemia, las regulaciones, etcétera, pues la verdadera recogida de datos es más reciente. ¿Y cuántos pacientes están ahora pasando por este? Aproximadamente ahora mismo hay unos 50, me parece, o 55, no sé, contándolos de esta semana. Más o menos estamos en eso. Pero los pacientes no vienen una única vez. Los pacientes vienen y tienen datos periódicos. De hecho, si están estables, se van recogiendo cada 6 meses. Si no están estables, cuando no están estables o cuando nosotros vamos a cambiar el tratamiento, intensificamos el seguimiento para aumentar la granularidad de los datos a la hora de después analizar, vale, pues este paciente en este periodo en el que estaba peor hizo un brote, tener más time points que nos permitan decir, efectivamente hay unas curvas de mejora o de empeoramiento que siguen lo que más o menos nosotros vemos en la clínica o incluso lo mejoran, ¿no? Vale. Esta es la idea. Mencionabas que ya conocéis el estado o tenéis una expectativa del estado del paciente, de su evolución, gracias a otros ensayos, otros métodos con los que contáis. Mi pregunta es, ¿os ha sorprendido en algún caso una información que pudierais obtener mediante la tecnología? Es buena pregunta. Eso es una cosa que se me olvidó decir antes. Esto nos ha pasado, algún aspecto concreto que no voy a mencionar, pero al recoger tantas cosas, ver cosas que ni siquiera que tienen todo el sentido que sucedan, por ejemplo, respecto a la frecuencia cardíaca de los pacientes, etcétera, y que jamás ni nos habíamos planteado. Pero como estás monitorizando todo tipo de parámetros biológicos y biomecánicos, darnos cuenta que cómo puede ser que no hubiéramos recogido este dato, ¿no? Y que a posteriori cobre sentido que ese dato tendría que haber sido recogido. Esto sí nos ha pasado con unas cosas muy concretas, y yo estoy seguro que nos pasará con más. Porque al final el problema es que obviamente cuando tienes enfermedades así pones el foco o el énfasis en aquello que es más relevante directamente para ti.
pero hay cosas que a lo mejor no están en tu área directa de acción y que en realidad también pueden ser relevantes, solo que han pasado desapercibidas hasta ese momento. Y en ese caso, si veis pues, temas que no estén directamente relacionados, pues en el caso decías que tú mismo eres experto en la parte del nervio, ¿no? Pues si ves algo que tiene más relación con el corazón o con otro sistema, ¿compartiríais los datos con otros equipos o cómo? Sí, de hecho, un poco con los otros grupos que están trabajando en músculo y en otras cosas, de alguna manera la información que unos sacan ya sirve para informar la que otros quieren. Al final, lo que nosotros estamos haciendo, si ahora empieza un proyecto en miastenia gravis, que es otra de las enfermedades neuromusculares que podría ser muy útil esta tecnología, pues los paradigmas, el aprendizaje o la curva de aprendizaje que nosotros hemos llevado, pues evidentemente les sirve a ellos. Y también, si nosotros vemos algo muscular, que a lo mejor a nosotros nos da un poco igual, pero informaría a los que están haciendo los proyectos o el desarrollo de estas herramientas más para músculo, ¿no? Vale. Un segundo. Es que hay una chica que está esperando por mí ahí para que le firme una cosa. Bueno, si nos puedes contar un poco cómo se hacía antes de Effion, o sea, antes de la existencia de esta recogida de datos con esta herramienta tecnológica, ¿cómo se hace? Bueno, de hecho, se sigue haciendo porque, digamos, el estándar sigue siendo la clínica. Nosotros, los neurólogos y los médicos en general, tomamos las decisiones de todo tipo, terapéuticas, diagnósticas, pruebas a pedir, etcétera, en función de la clínica. La clínica es eso que el paciente te cuenta y que tú ves en una exploración más o menos sistematizada con unas escalas. De hecho, la propia herramienta de Effion tiene una serie de formularios que recogen estas escalas porque siguen siendo necesarias y siguen siendo el gold estándar para todo, para la clínica convencional y también para los ensayos clínicos, para la terapéutica, para el desarrollo de nuevos fármacos, etcétera, etcétera. Por tanto, el tener muchos datos, pero sobre todo tener muchos datos comparados con el estándar, que sigue siendo la clínica, es importante luego para decir, es que estos datos son mejores que el estándar de cara a monitorizar pues, un tratamiento o de cara a definir los endpoints de un ensayo clínico, por ejemplo. Entonces, como lo hacemos es así, es recogiendo pues, la fuerza que tiene el paciente, la sensibilidad que tiene el paciente, pero de una forma, como decía antes, más o menos artesanal o sin herramientas. Parece mentira que en el siglo XXI pues, tengamos que medir la fuerza en plan, levante el brazo así y tú haciendo fuerza contra el paciente. Es en plan, a ver, hay dinamómetros, hay vigorímetros, hay todo tipo de herramientas más o menos precisas y no tiene sentido que sigamos haciendo lo que se hacía hace 100 años. Pero bueno, sigue siendo así. Y entonces un poco la idea es de salir de este paradigma de evaluación tradicional de la fuerza y de la sensibilidad y de la marcha para pasar a un paradigma un poco más moderno. Vale. O sea, ahora mismo se casan las dos recogidas de datos para asegurar que luego se puede ver una mejora. Claro, siempre cuando haces investigación clínica, siempre hay un gold estándar y el gold estándar en estas enfermedades en concreto y en muchas otras, el gold estándar sigue siendo la evaluación clínica. Y esta evaluación clínica tiene que estar como parte de la monitorización. Si no, estaríamos un poco a ciegas de cómo interpretar a la luz de lo que ya sabemos que es sólido, que es las escalas clínicas, no sabríamos interpretar qué estamos viendo en el otro lado. Si es mejor o peor, o necesitamos esta comparativa para digamos, dar valor a lo nuevo. Y a nivel de impacto, ¿cómo puede esta tecnología, cómo puede esta medición más precisa, este hallazgo de biomarcadores que puedan ser comparados siempre de la misma manera, cómo puede impactar en la investigación en los pacientes a futuro? Bueno, lo más obvio, mira, os daré un dato muy, muy ilustrativo. En estas enfermedades que tienen tratamiento, que esto es muy importante, porque hay enfermedades que no tienen tratamiento aún, pero la gracia que tiene todo esto es que estas enfermedades tienen tratamiento o lo van a tener. Por ejemplo, las enfermedades musculares genéticas, algunas tienen tratamiento, la mayoría no, pero empieza a haber ensayos clínicos de terapia génica, etcétera, etcétera. Pero bueno, nuestras enfermedades tienen tratamiento.
más o menos el 40% de los pacientes muestran una respuesta positiva al placebo. ¿Por qué? Porque la evaluación del neurólogo y la interpretación del paciente de las escalas que tienen un componente subjetivo hace que el efecto placebo sea muy grande. Ese efecto placebo, cuando tú tienes una herramienta objetiva, una herramienta, vamos a decir, más precisa, más sistemática, menos dependiente de las motivaciones, menos dependiente de las expectativas, menos dependiente de lo colateral en una enfermedad, un impacto directo que yo creo que tendrá el cambiar el paradigma hacia este tipo de monitorización es reducir el efecto placebo. Y eso, dirás, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Bueno, pues tener un 40% de efecto placebo es la diferencia entre ver que una droga es útil o no, porque el ruido que el placebo genera te puede enmascarar el efecto real que estás teniendo, ¿vale? Y eso, que es un problema secular de estas enfermedades, no puede ser que tengamos este efecto placebo, que las escalas den este efecto placebo, que la evaluación de los neurólogos de este efecto placebo, ese problema, por ejemplo, que es un problema muy simple y muy técnico, diría yo, eso es uno de los objetivos fundamentales de tratar de salir del paradigma antiguo y ir hacia un paradigma más objetivo, ¿no? Este es el impacto, vamos a decir, más obvio. Siempre tiene que haber endpoints clínicos en los ensayos clínicos, siempre tiene que haber algo que de alguna manera ancle lo que la tecnología te dice a un beneficio percibido por el paciente, es decir, escalas de calidad de vida. Todo eso siempre lo va a haber, pero al menos, sobre todo en las fases iniciales de desarrollo farmacéutico, el tener estas herramientas yo creo que será fundamental. Entonces, ahora falta ver que en los pacientes que ya estamos tratando y monitorizando el tratamiento en función de las herramientas, falta ver que eso es mejor aún que lo que ya teníamos, que era la clínica. Nosotros pensamos que sí, por eso estamos haciendo. Pero bueno, ya llegará el día que lo publiquemos. Entonces podremos ver si las terapias que se están aplicando a un paciente en particular están funcionando, se podrá ver con más sensibilidad, ¿no? Claro. Y luego las nuevas para desarrollar también. Sí, pensad en dos cosas. Lo primero es que, evidentemente, cuando un paciente mejora muchísimo, pues no hace falta ninguna monitorización biomecánica. Si tienes una droga que es la leche, que es impresionante, pues el paciente está en silla de ruedas y se levanta, pues bueno, pues es obvio que esa droga funciona y no necesitas hacer mucha tecnología. Pero la mayor parte de las mejoras no son así. Son más sutiles. O incluso a veces tú necesitas ver lo contrario, es que el paciente deja de empeorar. Y eso es más difícil de ver, no es tan obvio en las escalas clínicas. Y es ahí donde si tú ves un declive más o menos constante en una herramienta de monitorización más precisa, pues dirás, mira, es que la curva de pérdida de este paciente sigue siendo la misma. En cambio, si tú ves que la curva se aplana o el paciente deja de empeorar, pues estás viendo una droga que es efectiva, que no lo ves clínicamente a 1 año vista o 2 años vista, que es como se hacen los ensayos clínicos, pero que si tienes un niño o un adulto joven mirado a 40 años vista, la discapacidad que tendrá cuando tenga 60 años o cuando tenga 50 años, pues puede cambiar mucho. Y es ahí donde estas herramientas que capten cosas más sutiles van a tener un impacto. Y estamos hablando de nuevo de enfermedades que, como digo, son algunas de ellas relativamente sutiles en su declive y lo clínico se queda un poco corto para predecir qué va a pasar de aquí 30 años, ¿no? Y es aquí donde entran estas herramientas. Claro, sin duda, ¿no? Tiene mucho sentido, ¿no? En niños y en personas más jóvenes que todavía quizás el declive no es tan acentuado porque están creciendo y no se puede ver, pues ahí se podría... Bueno, de hecho, más allá puedo ir... O sea, hay veces que nosotros pensamos que estamos tratando muy bien a un paciente, que el paciente se queja, en plan de, no, yo me fatigo más, yo me canso más, yo sí que creo que estoy un poco peor. Es verdad que cuando las diferencias son sutiles y tú haces una exploración física, pues no puedes asegurar que lo que el paciente dice
esté corroborado por tu exploración física. Nosotros pensamos que lo estamos tratando bien y que tiene el tratamiento puesto y tú no ves un cambio en las escalas clínicas. Sin embargo, y esto lo sabemos también por los estudios a más largo plazo, sí que vemos que hay porcentajes de pacientes que en teoría están bien controlados y que en la práctica, cuando los miras a mucho más largo plazo, hay un declive. Ese declive que nosotros somos incapaces de detectar y que evidentemente tiene un impacto en la calidad de vida de ese paciente en ese momento, pero sobre todo lo va a tener a medida que pase el tiempo, ese declive es el que queremos intentar también ver con mayor precisión. Vale. ¿Y se podría aumentar la frecuencia de medición, por ejemplo, pues a distancia? ¿O cuán difícil es medirlo, usar la aplicación y el hardware para usarlo? Bueno, sí, claro. La idea es, claro, ahora de primeras es todo en un entorno muy controlado, pues en la exploración hospitalaria, el neurólogo ahí, etcétera. Obviamente, pensando o proyectándonos en el futuro, si esto se muestra una forma eficaz de monitorizar estas enfermedades, evidentemente una implicación que tendría, que no sé si queremos llegar ahí o no, es que incluso podría ser una monitorización automática. Es decir, que tú no necesites del neurólogo para saber si estás mejor o peor. Podrías llegar a tener una serie de dispositivos que automonitorizas tu enfermedad y tú sabes si estás mejor o peor, porque en realidad va a ser algo muy técnico, muy numérico. En cambio, ahora mismo todavía no estamos en esa fase porque hay que darle la interpretación clínica, hay que darle todo el empaque, digamos, en comparación con lo anterior, pero sí que, claro, he llegado un momento, si tú tienes herramientas objetivas de monitorización, llega un momento en que el neurólogo no es necesario para esta tarea. Será necesario para después poner el tratamiento o quitarlo y tal, pero puedes liberar de esa tarea de monitorización tradicional a la persona que lo está haciendo ahora, que son los neurólogos o los fisioterapeutas o los profesionales de la salud. Sí, claro, como decías, es necesario un anclaje, ¿no?, para comprobar lo que dice la tecnología. Yo lo preguntaba más en el sentido de aumentar la frecuencia entre visita y visita, o entiendo que si hablamos de personas con movilidad reducida, pues el hecho de desplazarse a un hospital pues ya representa un esfuerzo. Totalmente. De hecho, bueno, una de las cosas que tenemos también es en esta app que se recogen las escalas clínicas, pues una cosa muy obvia es que esa app, pues en vez de hacerlo el día que vienen aquí, pues se la puede instalar el paciente en su móvil y ir recogiendo los datos de escalas, etcétera, etcétera, ellos mismos. Eventualmente, llegado el día, pues les daríamos también los dispositivos y es, mire, pues una vez al mes o una vez cada, yo qué sé, en vez de monitorizarlos una vez cada 6 meses, pues mire, usted haga esto una vez cada mes y simplemente recoja, pues se ponen las plantillas, pone el cacharro y recoge los datos usted y es más, los puede transmitir en remoto. Y esto, bueno, pues puede tener hasta su interés en unidades como nosotros, que no solo visitamos pacientes de aquí. Nosotros somos una unidad de referencia a nivel España y incluso viene gente de fuera de España y podrían automonitorizarse en otros sitios y simplemente enviar los datos y nosotros interpretarlos localmente y decir, vale, pues estás estable, no estás estable, etcétera. Esto yo lo veo un poco más... Esto es una cosa que, de hecho, con el COVID se puso muy de moda, el de la telemedicina, la monitorización remota, etcétera, etcétera. Es decir, hay una cierta necesidad no cubierta en este sentido. Creo que es fase 2, es decir, la fase 1 es en un entorno controlado, sabiendo lo que estamos haciendo, en comparación con las escalas clínicas convencionales, etcétera, etcétera, ver si esto verdaderamente puede sustituir el paradigma antiguo. Yo creo que a poco que mejore la objetividad, etcétera, estoy convencido de que sí. Bueno, y de hecho por eso estamos haciendo esto. Otra cosa diferente es lo de en casa. En casa también creo que puede ser una herramienta muy útil, pero ahí ya entran otras cosas. Ahí entra que el paciente a veces quiere que seas tú el que lo vea, quiere que seas tú el que lo interprete, quiere que seas un poco haces un poco también de soporte emocional y no solo de evaluador técnico.
Entonces, como tenemos esta idea de, bueno, pues esto es un problema técnico, sí es un problema técnico, pero todo lo que tiene que ver con la medicina tiene un componente no técnico o psicológico que la monitorización remota no les va a aportar, al menos de momento, y yo creo que eso ya es un poco más futurible, pero sí, estaría como posibilidad, también estaría, sí. De acuerdo. Sin duda es un complemento, ¿no? Sí. Al final. ¿Cómo explicarías? ¿Hay algún tema que no hayamos tocado que quisieras destacar? No, yo, o sea, sobre todo, creo que un poco la idea, que no es ni nuestra ni nueva siquiera, pero yo creo que la idea de que la medicina va a tender hacia la objetivización de las medidas, que eso lo tienen muy claro los hematólogos o los cardiólogos, incluso gente que tiene muy buenas pruebas y muy buenos biomarcadores. Eso no es el caso de la neurología, entre otras cosas porque el acceso al tejido, el acceso a cómo está el órgano diana, en este caso el nervio periférico, pero me vale lo mismo para el cerebro, es muchísimo más limitado. Entonces, la llegada de herramientas de objetivización del estado del paciente que no dependan de que el neurólogo interprete o no un estado clínico, eso es fundamental. Y eso yo creo que va a ser un poco el futuro y, bueno, todo el que se suba a ese carro pues estará donde tiene que estar y el que no se suba a ese carro ya se subirá porque tendrá que subirse. Yo creo que vamos hacia eso. Y esto en todos los ámbitos, sean los biomarcadores serológicos, en los biomarcadores genéticos, en los biomarcadores de imagen, los biomarcadores, la medicina está evolucionando a que la evaluación clínica, siendo necesaria como sigue siendo, vaya quedando para un papel más complementario y que la rutina, la rutina del seguimiento se realice con herramientas que aborden tecnológicamente mejor este problema de salud, ¿no? que es el problema de la monitorización. Fantástico. Pues sí, vamos hacia allí. Una curiosidad, ¿os han contactado de otras plataformas, herramientas para ofrecer ese servicio? No, con un matiz. O sea, sí que hay, yo sé que en otras enfermedades se han utilizado, sobre todo, cosas más simples, las plantillas y tal, para monitorizar, por ejemplo, esclerosis múltiple o cosas así. Enfermedades mucho más, vamos a decir, mediáticas o donde hay más dinero, sí que ha habido otras plataformas que se han aproximado a hacer esto. Pero yo creo que aquí es un poco diferente. En esas otras, mi impresión, y esto es una opinión muy personal y seguramente criticable, es que una herramienta que ya está, a ver qué pasa con esta enfermedad, ¿no? A ver cómo se comporta esta herramienta en esta enfermedad. Y aquí el paradigma es un poco diferente. Hay un desarrollo conjunto de las métricas y vamos hablando constantemente para cambiar los parámetros o el tipo de análisis en función de lo que vamos viendo. Entonces, se va customizando un poco la herramienta a la necesidad. Y no es, yo tengo esta herramienta que ya está acabada, utilízala en mi enfermedad, ¿no? Bueno, pues no es bien lo mismo. Entonces, no para estas enfermedades, sí para la esclerosis múltiple, pues yo sé que se han hecho cosas así y nos han venido a buscar para hacer cosas así. He de decir que creo que no es exactamente lo mismo. Que lo que nosotros estamos proponiendo con Ephion es una cosa mucho más customizada. Y de hecho, lo que nosotros, los que nos dedicamos a las neuropatías, hacemos es parecido, pero no igual, al paradigma que con las mismas herramientas utilizan los que se dedican al músculo. Porque cada enfermedad pues tiene sus formatos y sus patrones de afectación que obviamente tienen que las herramientas tienen que adaptarse a ellos. Bueno, es genial que con Ephion lo podáis acercar con esa conversación a lo que realmente necesitáis. Yo creo que la gracia de Ephion en este sentido es precisamente esta, es que no es solo un servicio, una herramienta, sino que de momento, al menos, es un servicio que nos ayuda también a interpretar biomecánicamente lo que sucede en los pacientes y eso
revierte de nuevo en la herramienta. Entonces, al final, la herramienta va mejorando también en este juego de intercambios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo y nada, encantado de que nos hayas podido explicar un poco más cómo funciona el trabajo con Ephion y cómo puede impactar esto a los pacientes de estas enfermedades. Gracias a vosotros y nada, pues aquí estamos por lo que queráis. Gracias.